Continuamos en CAE la noche y ya está con nosotros el gurú de los combustibles, Henry Evar, que está muy activo en los medios de comunicación y las redes sociales, como siempre, pues orientando a la ciudadanía respecto de no solo del precio de los combustibles, sino de los principales commodities que impactan sobre la economía dominicana. Buenas noches, Henry. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿No te trae la canasta, tener una canasta con un galón de gasolina? Claro, claro. Señor, Henry anda siempre con un legajo de información, aquí un legajo de estadística. Eso está lleno de números y de planillas y de todo eso que él tiene en Excel y que le imprime para compartir con nosotros. Henry, tu proyección, ¿qué va a pasar con los precios del barril de petróleo vemos que por segundo día consecutivo por debajo de los $85? Sí, sorprendió un poquito que haya bajado tan fuertemente el petróleo en los últimos días porque los países de la OPEP Plus, conjuntamente con Rusia, anunciaron que a partir de octubre ya iban a recortar la producción. Eso normalmente favorece el alza. Lo que pasa es que las proyecciones económicas a nivel global no pintan bien. Entonces, ahorita está predominando en el mercado el pensamiento negativo sobre el futuro, y eso hace que efectivamente está bajando el petróleo, lo cual obviamente es una noticia de alivio para la economía dominicana y para las finanzas públicas, pero yo creo que nos va a traer en una zona de mucha turbulencia, ¿Por qué? de mucha discusión, porque mira, mientras el precio del petróleo estaba lo suficiente alto y no había discusión. Está congelado, se congela. La única sorpresa cada semana en que cuánto va a estar el monto del subsidio, que es la novedad interesante, y cuál es el tipo de cambio que se ha utilizado y el promedio del petróleo, punto. Y después ver, mira, como normalmente lo informaba cada semana el Ministerio de Industria y Comercio, cuánto es el monto del subsidio, ¿verdad?, por combustible, que era una información muy interesante que permitió ver que prácticamente ya no había subsidio en el caso del GLP, había un subsidio de 10 y 15 pesos para ambas gasolinas, donde sí había un mayor problema, 50, 60 pesos en el caso del gasoil. Pero ya con esta baja de precio, ya yo he sentido la inquietud, para ponerlo así, de la gente que sigue este tema, de ver, pero ¿no será que ya hemos llegado en el punto donde no hay subsidio, porque ya el precio ha bajado, parece suficiente, y entonces qué estaría pasando con el precio? Primero hay que saber si efectivamente estamos en la zona donde pudiese haber una baja de precio, si efectivamente uno refleja las cosas. Para esta semana, no. Porque recuerden que se corta el precio de referencia el miércoles. O sea, el miércoles sobre la base del promedio de 5 días, que son entonces el jueves y viernes de la semana pasada, que los precios estaban por encima de 90, estaban bien superior, porque realmente cayó prácticamente $8 entre lunes, martes y miércoles. El lunes todavía estaba en 91 y algo, ¿no? Entonces vamos a tener un promedio probablemente más bajo que la semana pasada. La diferencia de precio, que es importante, entre el barril de gasolina importada y el barril de petróleo crudo ha ido bajando, ha ido estrechando, lo cual ayuda también. El tipo de cambio, el dólar, había seguido bajando hasta la semana pasada. En fin, parece que los planetas se pueden alinear para que la semana siguiente, o sea que a partir de ahora hasta el viernes de la próxima semana, va a haber mucho tiempo para discutir el asunto y ver realmente qué es lo que se va a hacer. Porque ahí hay dos opciones. ¿Cuáles son? Que realmente es una sola. Es entender realmente cuál es el esquema que se ha implementado acá. Que ya vamos a decir que ya me llegó la duda. Porque o bien es un subsidio, o bien es un mecanismo, como lo tenemos por ejemplo en el caso de la tarifa eléctrica, que es un fondo de estabilización de la tarifa. ¿En qué es diferente? Cuando tú tienes un fondo de estabilización, básicamente tu precio
sigue fijo todo el tiempo, que suba o que baje, porque entonces cuando sube el precio, tú sacas del fondo para, para mantener y al revés, cuando baja el precio, tú aprovechas este diferencial para volver a poner dinero en el fondo. Si ese es el esquema, la pero muy mala noticia para todos nosotros es que entonces no estarían bajando los precios de los combustibles. Yo todavía me resisto a pensar que termine siendo el esquema, porque realmente cuando tú ves que en el mismo, como tú lo mencionaste, ¿no? En el preámbulo del programa, que para el presupuesto modificado se ha consignado una partida por 40.000 millones de pesos, porque no había nada en el presupuesto. Recuerden que el presupuesto estaba en cero con este ítem. 40.000 millones, tomando en cuenta que se acumulaba un poquito más de 30.000 millones de pesos de subsidio hasta el final de agosto, te daba un promedio semanal entre 400 y 500 millones, que parece ser bastante suficiente, ¿no? Para cubrir. Quedan 10.000 millones para cubrir lo que queda del año. Que te da un promedio entre 400 y 500 millones de pesos semanales, como 17 semanas, por lo que había claramente la intención de que si se mantuviese el precio alrededor de $90, entonces se iba a mantener el precio congelado. La gran pregunta es si baja debajo de $80. ¿Qué pasaría? En teoría el precio pudiese bajar, pero el precio baja solamente si tú tienes realmente un esquema de un subsidio, que ya lo que tú gastaste lo consignaste como gasto. De hecho, ese subsidio es un diferencial que tú pagas a los importadores para cubrirle por haber aceptado vender por el precio debajo de lo que le había costado. Entonces, vamos a ver, a partir de la semana que viene, de mantenerse los precios así, debajo de $85, sería la primera vez desde el mes de enero, desde comenzó la invasión, que se dé la oportunidad de ver si pueden bajar los precios, y ahí bajarían, habría espacio solamente hasta el momento para el GLP, que es muy sensible, y probablemente para ambas gasolinas. Todavía el gasoil haría falta que siga bajando. Subsidiarlo todavía, con lo que pudiese haber al mismo tiempo un subsidio para el gasoil, ya una baja. Si no, entonces se va a utilizar la baja de los combustibles para financiar, cubrir y mitigar el costo del subsidio en el gasoil, y eso tendría un doble inconveniente, creo. ¿Por qué? Primero, desde un punto de vista de competitividad, ¿qué va a pasar? Aquí se quedaría frisado el precio, mientras en los países con los cuales estamos compitiendo, que además tienen un precio más bajo de combustible, pues el precio empezaría a bajar y aquí no estaría bajando. Y dos, yo creo que esto pudiese causar un malestar serio en la población, porque yo creo que lo que la gente entendió, y así se consignó a nivel presupuestal, de que esto es un gasto que se ha hecho y el gasto se ha realizado, y yo creo que en un momento cuando todavía no hemos visto una baja muy marcada de la inflación. Sí, eso te iba a decir, el tema de la inflación. Eso ayudaría. Eso ayudaría efectivamente a bajar la inflación. Si baja la inflación, baja la necesidad de volver a subir las tasas, y entonces tú entras en algo un poquito mejor. Y yo creo que es un momento cuando, mira, es tan difícil soportar ya el costo cada vez más elevado de una cantidad de cosas, porque aunque baje la inflación, si baja la inflación no quiere decir que bajen los precios. Sí. Lo que pasa es que se frena el ritmo de crecimiento de los precios. Vamos a dar un ejemplo. El Banco Central publicó esta semana el índice de precio para el mes de agosto, que efectivamente este mes fue el más bajo desde 27 meses. 27 meses. Hay que volver a abril del 2020. Es un buen resultado. Ahora, cuando toma la cifra a nivel anual, ya quedó en 8.8%,
que definitivamente es mejor que el 9.6 Claro que que sí. hubo en abril. Ahora, hay personas que han confundido o que piensan que si la inflación pasó de 9.6 a 8.8, eso quiere decir que los precios han bajado 0.8. No. No. Es que en vez de subir 9.6, siguen subiendo los precios, pero nada más un 8.8. Claro. Se desacelera el ritmo de Se crecimiento de los desacelera precios. el ritmo del crecimiento, por eso que hay gente que ha reaccionado un poco mal, ¿no? Frente al comunicado del Banco Central, pues que no han visto que la inflación había bajado, porque efectivamente, y tienes razón, los precios siguen subiendo, quizás con la única excepción, y eso es positivo, pues eso efecto de temporada, de algunas frutas y vegetales, por ejemplo, mira el caso de los aguacates, porque ya estamos entrando en temporada. Entonces, vamos a ver, esa es una decisión que debe tomar el ministro de Industria y Comercio, compartirla bien con la Hacienda y tener cuidado con el tema. Mire el desastre comunicacional del intento abortado de recorte del presupuesto de la educación. Esto puede ser peor. Entonces, yo creo que sea lo que vayan a decidir, que lo expliquen bien, que lo hagan de una manera abierta, porque ya se ha creado la expectativa de que bajen precios. Ya. Entonces tú dices que cualquiera que sea la decisión, que es un mecanismo transparente y bien comunicado. Efectivamente, mira, si realmente no era un subsidio lo que se nos vendió, sino que era un fondo de estabilidad de precio, pues es mejor decírnoslo, explicarlo, para que entonces entendamos de que entonces no va a haber baja en lo inmediato. Ahora, si se espera recuperar los 40.000 millones de pesos que se han metido en eso, pues mira, vamos todos a pensionarnos antes de que empiecen a bajar los precios. Entonces, creo que debería de haber la oportunidad, aprovechar la oportunidad de mandar una señal de que los precios puedan empezar a bajar, porque además, oye, ¿qué cuánto nos vamos a ahorrar? El momento cuando de cualquier modo pusimos, si el precio baja, eso no va a costar nada. El subsidio adicional se puso en el presupuesto. Sí, ya si está. El precio baja, ¿qué va a pasar? Que en vez de gastar 40.000 millones, se va a gastar menos de 40.000 millones y además de eso va a bajar el precio. Si no, entonces no se va a gastar los 40.000 millones de pesos, pero no se va a bajar el precio, no hay ninguna ganancia. O sea, ni económicamente, ni políticamente. Digamos que este precio va a obligar a hacer otros ajustes presupuestarios. Cualquier decisión que tome, digo, si decide mantener el precio, entonces los ingresos van a ser mayores que lo que originalmente se había proyectado en el reformulado. En el sentido de que, bueno, también hay que ver que en el caso de los combustibles hay una cierta elasticidad. Es decir, las recaudaciones también pueden aumentar si baja el precio. Porque podría aumentar la demanda. Creo que, mira, los números que han presentado para el presupuesto formulado muestran de que si no bajan los precios es porque no se quiere bajar los precios. Y yo entiendo que desde un punto de vista político, social, económico y de competitividad, yo pienso que si efectivamente los números dan para bajar, aunque sea nada más con gasolinas y GLP, entonces hay que hacerlo. Y yo creo que ayudará más entonces en entender lo que está pasando con los demás y ir transicionando hacia lo que probablemente sea un nuevo esquema en el 2023. Está bien, hay que ver. Quiero rectificar, porque dije que son elásticos. Usualmente los combustibles son inelásticos en términos promedio, es decir, que son bienes que aunque varíe el precio, la gente mantiene en promedio una demanda parecida. O sea, hay unos que son más inelásticos que otros. Por ejemplo, tú ves la gasolina premium, ¿no? Sí. Aunque hemos visto cómo es interesante, porque ahí es el asunto de la elasticidad cruzada, ¿no? Tú ves que a pesar de que no ha habido aumentos de precio,
el aumento de precio de los demás productos ha hecho que la gente empieza a volver a cambiar gasolina premium por gasolina regular. Ok, eso es entendible. También, tú sabes que, pero como no hay aumento de precio, eso no tiene impacto, que la gente realmente no compraba volumen, compraba una cantidad, dame 100 pesos de la buena, dame 100 pesos de la mala, y entonces ahí le permitía comprar más cuando el precio era más barato y comprar menos cuando el precio era alto. Que era una forma bastante inteligente, a fin de cuentas, de comprar. No, pero digo que tienen que explicarlo, porque a lo mejor, si ellos hicieron el presupuesto reformulado sobre la base de los ingresos de la DGI por parte de lo selectivo a los combustibles a un precio, si lo ponen por debajo, pues le altera un poco por el lado de los ingresos. Entonces, habría que ver. Yo estoy de acuerdo contigo con que el mecanismo tiene que ser transparente y tienen que buscar especialistas y gente en los medios de comunicación para que se lo expliquen a la población, que la población pueda entender rápidamente. Yo creo, lo hemos visto, mira, la gente está nerviosa. Sí. Mira la reacción que ha causado el tema de tratar de quitar 4.500 millones de pesos del presupuesto de educación. Hubo que marchar atrás. De hecho, hoy se presentó un adendum ya se modificó el presupuesto modificado antes de empezar a discutirlo. Entonces, vamos a ver. Ahora, creo que sería justo también pensar en aprovechar un poquito la baja, porque no sabemos por cuánto tiempo va a durar. También es cierto. ¿Alguien sabe a ciencia cierta dónde va a estar el precio del petróleo en diciembre, por ejemplo? Yo creo que nadie. Nadie. O sea, entonces, pienso que hay que tomar cada semana, como viene, entender que estamos a nivel global en zona de turbulencia. Lo que está aconteciendo en Europa es realmente para tenerle miedo a lo que pudiese desarrollarse. Por eso, mira, si se puede dar una buena noticia a la gente, mire, vamos a darnos este cariñito, porque quizás, tú sabes que la alegría en casa de pobre dura poco. Entonces, vamos a tratar de tener la ilusión de que los precios pueden bajar. Y mira, y si los precios siguen bajando, ojalá no sea porque la economía global anda mal. Porque a lo mejor lo que era una buena noticia termina siendo realmente una mala buena noticia. Porque si la razón por la cual, que es el caso actualmente, ¿no? Lo que ha bajado el petróleo es porque hay malas noticias a la vista, por temor a la recesión. Bueno, vamos a la pausa, Henry, pero quiero dejarte una pregunta sobre el tapete. Quiero que volvamos sobre el tema Europa, Estados Unidos y las sanciones rusas. Hay un poco una reflexión de tu parte, que eres un conocedor a profundidad de la materia de combustible y de intercambio comercial, que nos diga un poco si ha valido la pena todo esto y en qué va a terminar esta fragmentación económica internacional. Vamos a la pausa y seguimos aquí con Henry Evar en CAE la Noche.